Hola, soy Iván de Bolsam.com y hoy voy a hablar de qué es el famoso índice VIX, llamado índice del miedo. Primero, para saber lo que es el VIX y teniendo en cuenta que quiero hacer una explicación lo más sencilla posible al alcance de todo el mundo, voy a empezar por explicar lo que es una opción. Una opción es el derecho a comprar o a vender una acción, o bueno, lo que se trate, pero en este caso estamos hablando de acciones, por un precio determinado y hasta un determinado plazo máximo. Si es de comprar se llama call, si es de vender se llama put. ¿Qué es lo que influye en el precio de la opción? Lo primero que influye es el interés, es decir, el coste del dinero. También influye la cotización que tenga actualmente la acción, de que se trate. Luego el precio al que se concede la posibilidad de ejercicio de la acción. Como hemos dicho, la opción puede ser para comprar o para vender. Si tengo una opción para comprar, por ejemplo, una acción a 6,50, yo la puedo comprar por ese precio o la puedo vender por 6,50. El 6,50 es el precio del ejercicio de la acción. En inglés esto se llama strike. También influye el tiempo que quede hasta el momento del vencimiento de la acción y luego otro elemento que, a diferencia de estos cuatro elementos que son conocidos, hay otro elemento que es un elemento desconocido o más difícil de conocer o más indeterminado, que es la volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? La volatilidad es básicamente la amplitud del movimiento de la cotización de las acciones. Es decir, si el movimiento de las acciones es así, resulta que la volatilidad será muy grande. Si el movimiento de las acciones es mucho más así, la volatilidad será más pequeña. Y como las opciones lo que permiten precisamente es comprar o vender a un precio determinado ya de antemano, cuanto mayor sea la volatilidad del mercado, muchísimo mejor para las opciones, porque resulta que las opciones van a permitir una ganancia mucho más grande que si el mercado va por una línea que es siempre más o menos la misma. Por eso la determinación de la volatilidad es muy importante a la hora de determinar el precio de las opciones. Y a diferencia de los otros cuatro elementos que hemos señalado anteriormente, que son todos elementos conocidos, la volatilidad es un elemento que es más difícil de determinar. Es, en principio, desconocido. Y precisamente para eso existen sistemas como el VIX, que lo que trata es de determinar la volatilidad. Y eso es precisamente lo que trata de determinar este índice, que se introdujo en 1993 por el Chicago Board of Exchange, que es el VIX, el Volatility Index, índice de volatilidad. De manera que esto está determinado por el precio de las opciones, en unas determinadas condiciones que ahora veremos, del Standard & Poor's 500. De manera que si sube el precio de las opciones, si es más caro conseguir una opción call y una opción put, entonces sube el VIX y en el caso de que baje el precio de las opciones, en este caso baja el VIX. El VIX es un índice, se considera que cuando el índice está por debajo de 20 es un momento de calma, cuando el índice está entre 20 y 30 es un momento que es neutro y cuando está encima de 30 es un momento de nervios, en que el mercado tiene nervios. Esto no significa que sea bueno que esté en momento de calma o que sea malo que esté en el momento de nervios. De hecho, puede ser al contrario. Quizá el momento de nervios, como veremos quizá en otra ocasión, es el mejor momento para comprar. Pero es importante que sepamos que eso refleja las expectativas de lo que va a ocurrir. Expectativas que no es en un sentido determinado. Es decir, el VIX no significa que la gente piense que va a subir o que la gente piense que va a bajar. Lo que significa el VIX es que se cree que el mercado se va a mover mucho o se va a mover poco. Mucho cuando el VIX es alto y poco cuando el VIX es bajo. Voy a entrar en los detalles del cálculo del VIX solamente de una manera superficial.
¿Por qué? Porque ni soy matemático, ni tengo conocimientos para ello, ni creo que sea necesario para operar en bolsa. Lo que sí que creo que es necesario es tener un conocimiento básico y elemental de cómo funciona, porque eso es lo que nos va a permitir saber cómo utilizarlo. Lo primero es considerar que hemos dicho que el VIX es el precio, la consideración de una media de los precios de las opciones que hay en el Standard & Poor's 500, pero ¿de qué opciones? No se consideran todas las opciones, solamente se consideran aquellos, teniendo en cuenta que el VIX mide la volatilidad implícita de los 30 días, de los 30 días venideros, no del pasado. La volatilidad que mide el VIX es la volatilidad futura y no la volatilidad que ha habido en el pasado. Por eso se consideran aquellos vencimientos que tengan una fecha de vencimiento que sea superior a 23 días y menor a 37. Todos los vencimientos que haya de opciones que sean de 23 días o menos no nos afectan. Todos los que sean de 37 días o más no nos afectan. Y entonces se coge el vencimiento primero que haya pasado los 23 días y luego el siguiente. El primero que hay se llama near term o término próximo y el siguiente término cercano, y el segundo se llama next term o término próximo. Entonces, por ejemplo, podría ser que vencimientos en que se den esas características sean el de 25 días y el de 31 días. Antes se consideraban solamente los vencimientos mensuales, pero a partir de un determinado momento se consideraron también los vencimientos semanales. Lógicamente, los vencimientos que se tienen en cuenta van cambiando, porque según van pasando los días, pues el que le quedaban 25 días pasa a quedarle 24, y cuando le queda 23 ya este no se toma, sino que se toma, este se olvida y se toma el que está después, el siguiente. Hay que ver qué opciones se incluyen dentro de esos vencimientos, porque no se incluyen todas. Se incluyen sí las call y las put, se incluyen todas, pero no se incluyen las opciones que son in the money. Es importante distinguir estos conceptos. Dentro de las opciones hay tres tipos. Las opciones in the money, que son aquellas con las que se gana dinero. Es decir, si yo tengo la posibilidad de comprar una acción a $5 y esa acción ahora mismo está cotizando a 6, yo con esa opción estaría ganando dinero ahora mismo. Estaría in the money, porque si la utilizara estaría ganando dinero. Las opciones at the money son aquellas opciones con las que ni se gana ni se pierde dinero, y las opciones out of the money son aquellas con las que pierdes dinero. Las opciones que se incluyen aquí en el VIX, en el cálculo del VIX, son las acciones at the money y las acciones out of the money. Y siempre aquellas que sean non-zero bid. ¿Qué significa esto? Son aquellas opciones para las que sí hay alguna oferta. Si nadie oferta nada por ellos, esas opciones no se toman en consideración. ¿Y cuántas opciones se cogen? Pues el cálculo se hace de esta manera. En las opciones call se empieza por el strike que está at the money, es decir, en aquel precio en el que la opción se quedaría igual si se ejercitara. Y luego se va alejando en la dirección de las opciones out of the money, subiendo, y se van incluyendo todos los strikes, todas las opciones, incluso en el caso de que se encuentre alguna opción que no tiene ninguna demanda, de 0 bid, si se encuentra solamente uno, se ignora. Pero cuando se encuentran dos seguidas en las que no hay ninguna oferta, entonces se para y solo se incluyen todas las opciones que se han realizado hasta entonces, excluyendo, por supuesto, las que son 0 bid. Así que se incluirían, en este caso, se incluirían estas de por aquí. En el caso de que sea un put, se hace lo mismo, pero bajando. Se empieza por las opciones que están at the money y se van cogiendo todas, excluyendo las que son de 0 bid, y cuando encontramos dos seguidas, tienen que ser seguidas, que son 0 bid, entonces se llega, digamos, hasta ahí se pone el límite, y las que se incluyen son las que están hasta ese punto. No todas las opciones contribuyen lo mismo a la hora de calcular el VIX. Las opciones que están at the money
contribuyen más, se consideran más, tienen más peso, mientras las que están más lejos cada vez tienen una menor consideración. Bueno, una vez que tenemos las opciones que sabemos que vamos a utilizar, ahora tenemos que ver qué hacer con ellas. Lo que trata de conseguir el VIX, como hemos dicho, es saber cuál es la volatilidad de las opciones. Pero para calcular la volatilidad hay varias posibilidades. Se puede calcular la volatilidad de forma histórica, y por lo que ha ocurrido anteriormente, como ha oscilado la volatilidad históricamente. Luego existen una serie de modelos que permiten obtener la llamada volatilidad implícita, como por ejemplo puede ser el modelo Black-Scholes. Y en el caso del VIX lo que hace es utilizar o descubrir una volatilidad que es independiente de los modelos. Es una volatilidad que se obtiene mediante la utilización de lo que se llama en matemáticas varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza es la dispersión de los datos respecto a una media. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos que los datos están muy separados de la media, mucha diferencia, mientras que en este caso los datos están muy cerca de la media. En este caso habría mucha varianza, en este caso habría poca varianza. De tal manera que con este modelo, esta fórmula independiente de modelos que tiene el VIX, se toma en consideración el precio al que se concede la opción, el precio de ejercicio de la opción, el tiempo, que se mide con mucha precisión en minutos, y por otro lado el interés libre de riesgos. Considerando todas estas circunstancias, se mezcla todo eso y se obtiene la varianza de las opciones, y se ve si las opciones están muy lejos de lo que es la media o si están las opciones muy cerca de lo que es la media. Pero estamos hablando de que hemos dicho que había dos vencimientos que se consideraban: el vencimiento más cercano y el vencimiento siguiente. De tal manera que al calcular la varianza de estos dos vencimientos, todavía nos falta convertir esa varianza, que es el paso siguiente, en varianza a 30 días. Y interpolar estos vencimientos, el vencimiento cercano y el próximo vencimiento, para entre ellos obtener, considerando también que hay uno que está más lejos y otro que está más cerca según las circunstancias, y ponderando más siempre el que está más cerca, cuál sería la varianza a 30 días. Bueno, ya estamos cerca del final, porque ahora hemos de tener en cuenta que lo que hemos visto anteriormente es la varianza, pero que lo que se utiliza en términos financieros en lugar de la varianza es algo relacionado, que es la desviación estándar. Y la desviación estándar es tan sencillo como hacer la raíz cuadrada de la varianza. Si tomáramos la cifra que hemos obtenido anteriormente y hacemos su raíz cuadrada, obtendremos esta desviación estándar, que si multiplicamos por 100 nos dará finalmente el ansiado y deseado VIX, que es, como hemos dicho, la volatilidad implícita en términos anuales de una hipotética opción del Standard & Poor's 500 a 30 días de expiración. Gracias por haberme seguido hasta aquí y espero que os haya servido. Un saludo a todos y felices y prósperos tradings. Posteriormente, como el dato que sale de la varianza, porque se eleva al cuadrado, es un dato bastante alto, lo que se hace es hacer la raíz cuadrada. Se consigue lo que se llama la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, y luego se multiplica por 100. Con todo ello se consigue el VIX, que es el índice que determina en una opción del Standard & Poor's 500
que tuviera una hipotética de vencimiento a los 30 días, la volatilidad anual. Pero ojo, es muy importante que recuerdes esto, no es volatilidad implícita. La volatilidad implícita es la que se determina por modelos, ¿vale? Como el Black-Scholes. Esta es simplemente una volatilidad que se determina por la varianza.